Mis hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la membresía de la iglesia local. Membresía de la iglesia local. Todos los que están en este lugar han escuchado hablar acerca de la membresía de la iglesia local. Levanten las manos todos, por favor. ¿Sí? Todos los miembros. ¿Alguien que no haya escuchado hablar acerca de la membresía? Ok, hay una hermana acá que no haya escuchado hablar acerca de la membresía de la iglesia local. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la membresía de la iglesia local. Y antes de entrar a hablar acerca de la membresía de la iglesia local, me gustaría hablarles acerca de la enorme importancia de la iglesia local. Repito, antes de hablar de la membresía de la iglesia local, me gustaría hablarles de entrada, de manera introductoria, acerca de la enorme importancia de la iglesia local. Yo sé que una vez entendamos la importancia de la iglesia local, mis hermanos, yo creo que vamos a entender un poco mejor la importancia de la membresía de la iglesia local. Yo creo que va a tomar un significado diferente, yo creo que va a tomar una importancia diferente cuando entendamos la enorme importancia de la iglesia local. Así que quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Miren lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios. Ya están allí, mis hermanos. Dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Mis hermanos, es tanto la importancia de la iglesia de Cristo. Dicho sea de paso, la iglesia de Cristo está conformada por iglesias locales como esta. Así que es tanta la importancia de la iglesia de Cristo que Cristo murió por esta iglesia, que Cristo se entregó a sí mismo por esta iglesia, por su iglesia. Y no solamente se entregó pasado, mis hermanos, sino que Cristo sigue comprometido hasta el final con esta iglesia, con su iglesia, mis hermanos. Con la iglesia universal, que dicho sea de paso, está conformada por iglesias locales como esta. Así que quiero que vayan notando desde ya la enorme importancia de la iglesia de Cristo. La iglesia, mis hermanos, es tan importante que el Espíritu Santo dice lo siguiente de ella por medio del apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y quiero que vayan allá conmigo. Primera de Timoteo. De entrada ya estamos viendo que es muy importante. Cristo murió por ella, Cristo se entregó por esta iglesia, Cristo está comprometido con ella, Cristo seguirá comprometido con esta iglesia hasta el final, con su iglesia. Pero quiero que sigan notando esa importancia de la iglesia local por medio de lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:15. Dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Mis hermanos, Pablo quiere que su discípulo Timoteo entienda la enorme importancia, el gran significado que tiene las instrucciones que el Espíritu Santo está trayendo por medio de Pablo a Timoteo, las instrucciones que tienen que ver precisamente con la iglesia local. Y mis hermanos, en este versículo, Pablo se refiere a la iglesia local con términos descriptivos con los cuales enfatiza la importancia de la iglesia local. Repito,
Pablo en este versículo, 1 Timoteo 3:15, se refiere a la iglesia local con términos descriptivos que muestran o que enfatizan la importancia de la iglesia local. Y me gustaría que viéramos por lo menos dos. Yo creo que hay 4 términos descriptivos allí, pero me gustaría que viéramos o nos detuviéramos un poco sobre 2 de estos términos descriptivos que enfatizan la importancia de la iglesia local. Así que en primer lugar, Pablo se refiere a la iglesia local o a la iglesia de Cristo como la casa de Dios. La casa de Dios, miren. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. La palabra casa, mis hermanos, viene del griego oikos, que puede significar un edificio para habitar o una familia integral. Mis hermanos, esta casa, este edificio, esta familia llamada iglesia viene de Dios. Su origen es divino, su origen viene de Dios, mis hermanos. Repito, esta casa, esta familia, este edificio llamado la iglesia tiene su origen en Dios, viene de Dios. En palabras del apóstol Juan, mis hermanos, los hijos de Dios, esta familia no fueron engendrados por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Ninguno de los que hace parte de la iglesia está por voluntad propia. Ningún integrante del cuerpo de Cristo, ningún integrante de la familia de Cristo, mis hermanos, está por voluntad propia, sino por voluntad de Dios, por voluntad divina. Esta institución maravillosa llamada la iglesia, mis hermanos, su origen se debe exclusivamente, mis hermanos, a nuestro buen Dios, a nuestro Dios. Y eso es importante que lo tengamos presente. Y todo eso, mis hermanos, deja ver la enorme importancia de la iglesia. Cristo murió por ella, Cristo se entregó por ella, Cristo está comprometido por ella, pero no solamente es la casa de Dios, es la familia de Dios, mis hermanos. Es el edificio de Dios, le pertenecemos a Dios. Y eso deja ver la enorme importancia de la iglesia. Pero no solamente eso, sigamos viendo la segunda descripción que hace Pablo acerca de la iglesia, que enfatiza su importancia. En segundo lugar, Pablo dice, la iglesia es la iglesia del Dios vivo. Miren nuevamente, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Mis hermanos, la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. Dicho de otra manera, la iglesia es la morada especial del Dios vivo en esta tierra. Repito, la iglesia es la morada especial del Dios vivo en esta tierra. Mis hermanos, es interesante que cuando Cristo entra, en cierto momento Cristo entra al templo de Jerusalén y ve a personas que están vendiendo, haciendo comercio en medio del templo de Jerusalén. Y recuerdan que Él se indigna, Él se molesta, Él se aira, mis hermanos, y comienza a decirle algunas cosas a aquellos vendedores. De manera particular, mis hermanos, en Juan capítulo 2, versículo 16, Cristo le dice a los que vendían palomas, les dijo lo siguiente: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. ¿Qué dice Cristo? ¿Cómo se refiere Cristo al templo de Jerusalén? La casa de mi Padre. Mis hermanos, recordemos que el templo de Jerusalén simbolizaba el lugar de la presencia especial de Dios. Cristo mismo le llama la casa de mi Padre. Y ahora quiero que noten, mis hermanos, que Pablo le está llamando casa no al templo de Jerusalén. ¿A qué le está llamando Pablo casa? La casa de Dios, según 1 Timoteo 3:15. A la iglesia, no al lugar físico. No, mis hermanos. Pablo en 1 Timoteo 3:15
le está llamando a la iglesia, a la familia de Dios, como también lo traduce el griego, a la familia de Dios, a las personas que han sido regeneradas, a las personas que han sido salvadas, transformadas, perdonadas, santificadas. A ese grupo de personas, el apóstol Pablo les está llamando casa de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que el lugar de la morada especial de Dios ya no es el templo de Jerusalén. Que el lugar, mis hermanos, de la morada especial de Dios, ahora, mis hermanos, es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. El mismo apóstol Pablo, mis hermanos, hablándole a una iglesia local, en Primera de Corintios, hablándole a la iglesia en Corinto, les recuerda estas verdades en la iglesia. En Primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 dice lo siguiente: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que son, y eso es lo que ustedes son. Segunda de Corintios 6, 16 dice: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Lo notan, mis hermanos? Una iglesia local, Pablo diciéndole: ustedes son la morada especial de Dios, ustedes son la casa de Dios. Efesios capítulo 2 versículos 19 al 22 dice lo siguiente: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mis hermanos, la aplicación obvia de todo esto es que si queremos estar donde Dios está, debemos estar en la iglesia y con la iglesia. Repito, si queremos estar donde Dios está, debemos estar en la iglesia y con la iglesia. Mis hermanos, ¿cuál es el lugar de la morada especial de Dios en esta tierra? La iglesia. Y no me estoy refiriendo a las cuatro paredes. El texto no se está refiriendo a las cuatro paredes. No, mis hermanos. ¿Cuál es el lugar de la morada especial de Dios? La iglesia, la familia de Dios. Ese es el lugar de la morada especial de Dios. Mis hermanos, la manera en que nos relacionamos con la iglesia revela mucho de cómo está nuestra relación con Dios. Repito, la manera en que nos relacionamos con la iglesia revela mucho de cómo está nuestra relación con Dios. Pregunta: ¿cómo es tu relación con esta iglesia local? ¿Eres un miembro oficial de esta iglesia o no lo eres? Para los que están en la lista de membresía, permítanme leerles algo del pacto de nuestra iglesia local. Esto para los que ya son miembros de la iglesia local. Nuestro pacto, quisiera recordarle esto, pacto que la mayoría de ustedes firmaron y por supuesto yo también. Dice: teniendo la convicción de haber sido inducidos por el Espíritu Santo a aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, y habiendo sido bautizados en virtud de nuestra profesión de fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora en presencia de Dios y de esta congregación, hacemos pacto los unos con los otros de la manera más solemne y gozosa, como un cuerpo que somos en Cristo. Y al firmar este pacto, me comprometo, me salté algunas cosas por el tiempo, al firmar este pacto me comprometo, en primer lugar, velar por la unidad de esta iglesia,
Esto implica aceptar, amar y perdonar al hermano, así como Cristo hizo conmigo. Nos gozaremos de la felicidad de los otros y nos esforzaremos en llevar las cargas y tristezas los unos con los otros, con gentileza y compasión. Segundo, me comprometo a cumplir mi responsabilidad como creyente, es decir, orar por la iglesia, sus líderes y por los que están en eminencia en mi nación, pastores, presidentes y por todos los hombres, dar testimonio a otros de Cristo, invitar a otros a la iglesia por medio del evangelio. Me comprometo a vivir la vida cristiana. Tercero, me comprometo a servir a Dios en esta iglesia. De esta manera decido poner los dones y talentos que el Señor me dio al servicio del cuerpo de Cristo, principalmente para el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia local. Cuarto, me comprometo a apoyar los ministerios de esta iglesia. Así me comprometo a asistir regularmente a los cultos y actividades de la iglesia. Y me comprometo a contribuir con mis finanzas, diezmo y ofrendas según Dios me vaya prosperando, para que el reino de los cielos siga extendiéndose a través de esta iglesia local. Quinto, decido apoyar a mis líderes como se me instruye en la palabra de Dios, participando en la adoración y disciplina instituidas en la Biblia. En caso de mudanza o imposibilidad de asistencia a esta iglesia, prometo consultar a los líderes en la medida de lo posible cuando cambiemos de residencia. Tan pronto como sea posible, nos uniremos a otra iglesia donde podamos llevar a cabo el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Creo que la Biblia es la palabra de Dios y que es la única regla de fe y práctica infalible para la vida cristiana. Creo en los principios no negociables del documento, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Firma Humberto Álvarez. Firma cada uno de ustedes que son miembros oficiales de la iglesia local. Pregunta para los miembros oficiales. ¿Eres un miembro? ¿Eres un fiel miembro de la iglesia? ¿Estás realmente comprometido con la iglesia? ¿Estás disfrutando de los privilegios que tiene la iglesia? ¿Estamos cumpliendo con los deberes, con las responsabilidades que tenemos como miembros de esta iglesia local? Mis amados hermanos, Cristo ama a su iglesia. Cristo se entregó por ella. Cristo está comprometido con su iglesia. Para Cristo, la iglesia es importante. La pregunta es la siguiente: ¿es tan importante la iglesia para nosotros como lo es para el Señor? ¿Es tan importante la iglesia para nosotros, mis hermanos, como lo es para Cristo, como lo es para el Señor? Había un cartel de un estudiante que estaba haciendo una protesta, un gran cartel, y había un letrero que decía: Jesús sí, la iglesia no. ¿Cómo ven eso? Jesús sí, la iglesia no. Y quizás alguno se pudiera alarmar y criticar el cartel, el letrero de protesta de este estudiante. Pero mis hermanos, en la práctica nosotros pudiéramos estar allí también. En la práctica, por un lado, nosotros pudiéramos decir: Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Señor, te amo con toda mi alma. Pero por otro lado, no estoy comprometido con tu iglesia. Pudiéramos decir: Señor, sí a ti, Cristo, pero no a la iglesia. Pero mis hermanos, estamos viendo que para Cristo la iglesia es importante. Es más, no vimos las otras descripciones que el mismo Pablo le hace a Timoteo. En el griego la palabra baluarte y sostén de la verdad son dos palabras ligeramente diferentes. Pero mis hermanos, Dios en su soberanía ha decidido que la institución que sostiene la verdad, que Él ha usado para sostener la verdad de su palabra, es precisamente la iglesia de Cristo.
Pero reitero la pregunta, ¿es tan importante la iglesia de Cristo para nosotros como lo es para el Señor? Miembros oficiales de nuestra iglesia. He recordado las palabras que ustedes y yo firmamos. ¿Estamos comprometidos realmente? Y para los que no son miembros, yo creo que una buena manera de tener una buena relación con la iglesia es empezar a ser miembros oficiales de la iglesia local. Pero para los que son miembros, yo creo que estar en una lista de membresía oficial no necesariamente garantiza que seamos fieles a lo que la palabra dice. No necesariamente garantiza que seamos fieles a lo que la palabra enseña. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Así que con eso en mente, hablemos de la membresía de la iglesia. Y quisiera empezar con una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿qué es la membresía y si realmente es bíblica? ¿Qué es la membresía y si realmente es bíblica? ¿Qué dicen ustedes? Es una pregunta para ustedes. Yo espero que los miembros puedan participar, ¿no? ¿Qué es la membresía, mis hermanos? Si realmente es bíblica. Ya Diego ahí se está armando con el micrófono. Nuestro hermano Alex nos ayuda a veces con algunos documentos del discipulado y él nos los envía para que nosotros los leamos. Yo adopté una frase que él suele colocar en su documento y él dice: escuchemos sus opiniones. Ahí está escrita y le coloqué varios punticos ahí, esperando escuchar sus opiniones. ¿Qué creen que es la membresía de la iglesia local, mis hermanos? Estoy muy emocionado, pero a veces, pues, si sigo hablando me voy a sentir predicando, entonces quiero escucharlos a ustedes. Pues yo pienso que membresía, como su nombre lo indica, es como pertenecer. Ok. No solo si lo vemos a nivel de grupos, de ahorita membresía es pertenecer a algo. Nosotros como miembros de la iglesia pertenecemos a la iglesia. De pronto, si es bíblico, no lo encontramos como tal la palabra dentro de la escritura, la palabra membresía, pero sí se ve que desde el inicio, cuando empezó la iglesia, se iban uniendo y se hacían parte de ese grupo. Entonces tomaban como ese amor hacia la iglesia de unirse los unos con los otros en oración, en compartir el alimento, en ver por las necesidades de los otros. Entonces es como eso, es como poder como tomar esa pertenencia y hacernos como unos con otros, un solo grupo, una sola unidad. Ok, pertenencia. Gracias, Joana. ¿Quién más? Nuestra hermana es miembro también oficial para los que no son miembros. Mi hermano segundo. Sí, lo que dice Joana, muy bien. La palabra membresía viene de miembros. Entonces, cuando se reúnen miembros, es totalmente diferente a cuando se reúnen asistentes. A través de la historia que vemos desde la era de la patrística hasta el día de hoy, uno de los distintivos de unas iglesias bíblicas y unas iglesias sanas, en este caso iglesias bautistas, los distintivos es tener una membresía regenerada. Entonces, ¿quiénes son los que vienen a formar esa membresía bíblicamente? Son aquellos nacidos de nuevo, aquellos que han reconocido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador y han venido a Él en arrepentimiento y fe. Estas personas son reconocidas en una iglesia como miembros y de ahí es donde viene la membresía.
Entonces, la membresía sí es bíblica. No encontramos membresía literalmente en la iglesia, pero sí encontramos miembros o personas que eran miembros de la iglesia, por ejemplo, Jerusalén, que la iglesia en Samaria, que la iglesia en Judea, todo lo que es Turquía en este momento, en Asia Menor. Y entonces de ahí es donde viene. Entonces, cuando una persona asiste simplemente a una iglesia como asistente, pero no se compromete con nada, no ha nacido de nuevo, pues no puede pertenecer a la iglesia del Señor. Entonces, Cristo va a venir por una iglesia santa y sin mancha. ¿Y quiénes pertenecen a esa iglesia? Pues personas que han nacido de nuevo. Y esas personas que han nacido de nuevo vienen a ser miembros, y de ahí es donde viene la membresía. Entonces, ninguna persona puede permanecer sola y decir: yo amo a Cristo pero aborrezco la iglesia, porque es que Cristo no va a venir por una persona, Cristo va a venir por su iglesia. Y si la persona no pertenece a la iglesia, pues esa persona no se va a ir con el Señor, porque simplemente esa persona no ha reconocido parte de los mandatos que la Biblia nos muestra a través de las Escrituras. Ok, gracias mi hermano Fiverr y mi hermana Elizabeth, y ahí continuamos por el tiempo. ¿Qué es la membresía? Sumando a lo que dicen mis hermanos, la membresía es una parte activa y viva dentro del cuerpo. Si vemos lo que dice nuestro hermano segundo, tienen que ser regenerados, tienen que gozar de un testimonio, y precisamente al ser una parte viva del cuerpo, no es una prótesis, una parte muerta, no es algo que sea, entre comillas, ajeno a la iglesia. Entonces la membresía y los miembros vienen a ser esa parte visible entre los mismos miembros y que actúan dentro de la iglesia. Ok, gracias mi hermano. Mi hermana Elizabeth, y ahí terminamos. Pues bueno, yo estoy de acuerdo, yo iba a decir lo mismo que dijo Joanita, y estoy de acuerdo con los hermanos. Y yo analizaba que membresía tiene que ver, como decir, en el cuerpo humano, como enfermera lo diría, como membrana, perteneciente a, vive de y da vida. Y nosotros somos eso, pertenecemos a la iglesia, somos adheridos a la iglesia, y debemos permanecer ahí, porque de ahí depende la vida y de ahí depende la salud también. Entonces, gracias hermana por la ilustración. Mis hermanos, hay un autor llamado Jonathan Leeman. Él dice lo siguiente en cuanto a lo que es la membresía, y creo que hay una palabra clave en esto, y es relación. Relación. Pertenencia, yo creo que también es una palabra clave en cuanto a la definición de lo que es membresía, pero también una relación. Y miren cómo lo define este hombre. Dice: la membresía es una relación formal entre la iglesia y el cristiano, caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesial del discipulado del cristiano, y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. No desligado de ella, como dice mi hermana Elizabeth, sino unido a la iglesia. Permítanme definirla en palabras un poco más costeñol, un poco más quizás sencilla, espero que sí. La membresía, mis hermanos, es la relación de un individuo, el cristiano, con un todo, la iglesia. Esta relación debe estar subordinada o gobernada por una autoridad llamada Jesucristo. Repito, la membresía es la relación de un individuo, el cristiano, con un todo, la iglesia. Esta relación debe estar subordinada o gobernada por una autoridad llamada Jesucristo. Mis hermanos, Pablo ve a la iglesia como un todo, como una unidad, como un cuerpo. Y al creyente lo ve, mis hermanos, como un miembro de este cuerpo. Repito, Pablo, usando una metáfora, usando una ilustración, ve a la iglesia como un cuerpo. Y ve a los creyentes individuales como miembros de este cuerpo. No un solo miembro, sino
varios cuerpos que pertenecen no a dos cuerpos, no a tres cuerpos, sino que pertenecen a un solo cuerpo, a una sola casa, en palabras de Timoteo, a una sola familia llamada la iglesia. Y me gustaría que viéramos esto en los escritos de Pablo, así que vamos a Romanos capítulo 3, versículo 5, Romanos capítulo 12, versículos 3 al 5. Esta definición o esto que acabo de decir. Romanos 12, Pablo está hablando acerca de los deberes del cristiano y dice lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículos 3 al 5 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Así que, mis hermanos, yo les estoy diciendo, lo que acabo de decirles, fueron mis palabras, pero ahora se los estoy leyendo en las palabras del apóstol Pablo. Pablo ve a la iglesia como un cuerpo, no como varios cuerpos, reitero, sino como un solo cuerpo, compuestos por muchos miembros que tienen una relación entre sí. Pablo dice que son miembros los unos de los otros. Este cuerpo, mis hermanos, estos miembros, indiscutiblemente, mis hermanos, tienen una relación o deberían tener una relación entre sí. Hacen parte del mismo cuerpo. Y como ya vamos a ver, mis hermanos, tienen una misma cabeza que se llama Jesucristo. Tienen una misma autoridad que se llama Jesucristo. Pero este cuerpo debe relacionarse entre sí. Con eso tiene que ver la membresía, mis hermanos. Con una relación en medio del cuerpo que es la iglesia de Jesucristo. Con una relación entre los miembros, entre los que pertenecemos a este cuerpo que es la iglesia local. Y Pablo desarrolla esta idea de una manera más amplia en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 27. Miren lo que dice. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 27. Y miren, lleva un título, la Nueva Biblia de las Américas tiene por título, no sé si la Reina Valera lo tendrá también, la iglesia, cuerpo de Cristo. Miren lo que dice Pablo, mirando a la iglesia como un cuerpo, mirando a los creyentes como miembros de este cuerpo. Miren lo que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de ustedes, de los miembros en el cuerpo, según le agradó, y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo
cuerpo, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Mis hermanos, esa debe ser la realidad de la membresía de una iglesia local. Somos un cuerpo. Somos varios miembros que pertenecen a este cuerpo, y estos miembros tienen una función particular dentro del cuerpo, y estos miembros deben depender los unos de los otros. Estos miembros nos necesitamos los unos de los otros. Estos miembros deben relacionarse los unos de los otros. Yo no puedo decirle a Rosita, no te necesito, y ella tampoco me puede decir a mí, no te necesito. Nos necesitamos en el cuerpo, mis hermanos. Y eso es membresía. Eso es la membresía de la iglesia. Una relación entre la iglesia local. Efesios capítulo 1, versículos. Yo creo que no voy a leer. No. Efesios capítulo 1, ya le digo qué versículo. Porque el texto es un poco largo y ya acabo de leer un texto bastante amplio. Efesios capítulo 1, ya le indico el versículo. Mire, al final, hablando precisamente de que dice, perdón, y lo leo desde el versículo 15, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo esto lo sometió bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y a él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pablo nos deja ver en Efesios, mis hermanos, que este cuerpo no es un cuerpo fenómeno, no es un cuerpo sin cabeza. Eso lo veríamos quizás en una película de terror o algo así, ¿no? Pero eso no lo vemos en la iglesia, mis hermanos. Este cuerpo tiene una cabeza. Este cuerpo, que es un solo cuerpo, insisto, no son dos, que está compuesto por muchos miembros, tiene una autoridad, tiene una cabeza. ¿Y cómo se llama esa cabeza? Cristo, mis hermanos, se llama Jesucristo. Recuerden la definición, permítanme y se las leo nuevamente. La definición que yo les decía, que quizás espero que sea un poco más sencilla. Dice: la membresía es la relación de un individuo, el cristiano, con un todo, la iglesia. Esta relación debe estar subordinada o gobernada por una autoridad llamada Jesucristo. Yo espero, mis hermanos, que le haya podido mostrar eso por medio de los textos bíblicos, por medio de la ilustración que Pablo usa hablando de la iglesia. ¿Qué ilustración Pablo usa hablando de la iglesia? Un cuerpo.
¿Quiénes pertenecen a este cuerpo? La iglesia. ¿Quiénes son miembros de esta iglesia? ¿Cómo deben vivir esta iglesia con una relación entre ellos mismos, dependiendo los unos de los otros? ¿Cómo deben vivir esta iglesia también de manera, pensando en una autoridad o quién es la autoridad de esta iglesia? Cristo es la autoridad de esta iglesia. Cristo es la autoridad de este cuerpo. Esa es la membresía, esa es la relación de los miembros los unos con los otros, subordinados a la cabeza que es Cristo. Y eso, mis hermanos, esta membresía la vemos registrada en el libro de los Hechos de una manera bien, bien gloriosa. Y quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Dice lo siguiente. Dice, Hechos 2, 41 al 47, dice lo siguiente. Desde el 40 dice, y Pedro con muchas otras palabras, recuerden que Pedro estaba predicando en este contexto, y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Mis hermanos, acá vemos algunas cosas que nos dejan pensar en una membresía oficial, en una membresía que ya contaba con un número. ¿Ustedes recuerdan cuando cuando los hermanos estaban esperando la venida del Espíritu Santo y estaban en el aposento alto? ¿Cuántos eran aproximadamente? 120, ¿cierto? Bueno, en este momento Lucas nos deja ver que otro grupo de personas fueron añadidos a ese número ya existente. ¿Cuántos? Versículo 41. Aproximadamente 3,000 personas, mis hermanos, fueron añadidas. Personas que habían sido perdonadas, personas que habían escuchado la palabra y Dios había obrado en sus corazones, había abierto sus ojos para que vieran la gloria del Evangelio, para que vieran a Cristo. Personas que habían sido salvadas por el Señor, personas que se habían bautizado, se habían comprometido con la iglesia. Este grupo de personas son añadidas a un grupo que ya existía. Y no solamente eso, el versículo 47 de este pasaje que acabamos de leer nos dice que Dios seguía añadiendo a personas. Así que, mis hermanos, internamente se tenía un registro de un grupo definido dentro de la iglesia. Internamente dentro de la iglesia sabía quiénes eran los creyentes. No solamente quiénes eran, cuántos eran los creyentes. Y eso lo vemos allí. Esos números nos dejan ver eso. Había un grupo claramente identificado internamente. Miren lo que sigue diciendo Hechos capítulo 4, versículo 4. Deja ver eso nuevamente. Hechos capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Nuevamente eso deja ver esa evidencia, mis hermanos. Pero no solamente había un grupo definido internamente, no solamente la iglesia de Cristo, los hermanos podían identificar quiénes eran la iglesia, quiénes eran los miembros, quiénes eran los suyos, sino que desde afuera, externamente, los de afuera también podían identificar quiénes eran los miembros.
Mis hermanos, la membresía, y ahora vamos a ver algunos textos, la membresía no solamente es útil para los que estamos dentro de la membresía, sino que también es útil para los que están fuera, para ser claramente identificados. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son la iglesia? ¿Quiénes componen la iglesia del Señor? ¿Quiénes son los que están comprometidos realmente con el Señor? Aunque, insisto, estar en una lista no garantiza que realmente seamos fieles al Señor en cuanto a esto. Miren lo que dice esa evidencia externa de identificar un grupo. Hechos capítulo 5, versículos 13 al 14. Dice lo siguiente, Hechos 5, 13 al 14. Dice, pero ninguno de los demás, dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima y más creyentes en el Señor, y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Había un grupo de personas que no eran añadidas, que no se convertían, que no se querían juntar con ellos, pero sabían quiénes eran. Podían identificar claramente un grupo, un número. Y esto quizás es un poco más claro en el siguiente pasaje. Capítulo 9 del libro de los Hechos, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. ¿Recuerdan la vida anterior de Pablo? Él perseguía a la iglesia y él sabía a quiénes debía perseguir. Había un grupo claramente identificado y conocidos como los del camino. ¿Lo notan, mis hermanos? Había una membresía, había un grupo que se podía identificar. No solamente internamente, Lucas los tiene claro el número, cuántos eran, quiénes eran, sino también externamente. Se podía identificar un número claro en medio de la iglesia. Y todo esto, mis hermanos, deja ver que hay una membresía dentro de la iglesia local. Deja ver que la membresía, que tiene que ver con una relación entre los que componen el cuerpo de Cristo, entre los miembros de la iglesia de Cristo, es bíblica, es algo bíblico, está registrado en las Escrituras como algo bíblico. Y no solamente estos textos del libro de los Hechos, sino que Primera de Pedro capítulo 5, quiero que vayan conmigo, y va a quedar en continuará, porque no vamos a terminar hoy. Si alguien lo puede leer, mis hermanos, mientras que Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 5. Ahí está. Dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, y también partícipes de la gloria que ha sido revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Mis hermanos, el apóstol Pedro le dice a los pastores que cuiden el rebaño donde ellos han sido puestos como pastores, que tengan cuidado de ellos. Mis hermanos, este trabajo pastoral y estas palabras del apóstol Pablo deja ver que hay una membresía a quienes los pastores deben cuidar, deben estar pendientes de ellos, de una manera muy especial, como lo dice el texto, como lo dice la palabra. Pregunta, o más bien una afirmación, mis hermanos. Nosotros como pastores tenemos una obligación especial
para con la iglesia local. Sí podemos servir al reino. De hecho, bueno, algunas cosas me tocó postergarlas y decir no anoche, algunos compromisos, precisamente porque nosotros, como pastores, tenemos un compromiso especial con ustedes y mis hermanos, que el Señor nos ayude. Nosotros estamos llamados no a cuidar toda la iglesia de Cristo, aunque debemos servir al reino, estamos llamados de manera especial a cuidar la iglesia donde Dios nos ha puesto como pastores. Y eso deja ver que hay una membresía, hay un grupo especial a quienes Dios nos ha puesto a cuidar. La disciplina eclesiástica, Mateo capítulo 18, no voy a ir allá por causa del tiempo. Dice, si tu hermano peca contra ti, Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú a solas con él. Si se arrepiente, allí murió todo. Pero si no, llama a 2 testigos. Si no se arrepiente con los testigos, ahora ¿a quién deben llevar el caso de la disciplina? ¿Quién es la iglesia? O sea, debe haber un grupo identificable a quienes se le encargue de la disciplina eclesiástica. Y al grupo a quien se le llama, mis hermanos, es a la familia de Dios, a la casa de Dios, a la iglesia de Dios, a los miembros de la iglesia, quienes deben ejercer una disciplina, como el texto de Mateo dice, expúlsenlo, sáquenlo de la iglesia y ténganle por gentil y por publicano. Y todo esto, mis hermanos, deja ver que hay una membresía en la iglesia local. Mis hermanos, dentro de 8 días quisiera que siguiéramos hablando acerca de la membresía y quisiera que pensáramos sobre qué es ser miembro, qué significa ser miembro o qué implicaciones tiene ser miembro con la iglesia local. Y me gustaría que habláramos acerca de los privilegios y de las responsabilidades que nosotros tenemos como miembros. Algunas de esas responsabilidades las recordábamos esta mañana por medio de una pequeña lectura del pacto que nosotros firmamos, del pacto de membresía que nosotros un día firmamos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Preguntas, comentarios. Si hay alguna pregunta que la voy a responder dentro de 8 días, mis hermanos, la dejo pasar y dentro de 8 días puede venir y quizás el desarrollo de la segunda clase en cuanto a esta membresía, al tema de la membresía, quizás responda a eso.